Otra vez, bienvenidos a todos los participantes y continuamos ahora con un tema que no tiene nada que ver con el coronavirus. Eso se necesita a veces también en las noticias. En las noticias el profesor Marquardt lo dijo también, hay una cierta prevalencia actualmente de las noticias de coronavirus y pues en mi caso yo tengo que escuchar a veces otras cosas, descansarme un poco del coronavirus y por eso tenemos algunos temas que no tienen nada que ver con el coronavirus y eso es la ponencia de la profesora María Julia Ochoa Jiménez. Hago una breve introducción. María Julia estudió en Venezuela, Derecho en Venezuela, y se fue después a Alemania para hacer un doctorado con una beca del DAAD en la Universidad de Göttingen, y después se fue a Colombia, donde trabajó para algún tiempo en varias universidades como docente, y desde el año 2016 es profesora titular en la Universidad de Antioquia en Medellín, en Colombia, y sus especializaciones son sobre todo el derecho privado internacional, pero también el derecho de bienes culturales y en general el derecho de la propiedad intelectual. Entonces, vamos a escuchar ahora la ponencia de María Julia Ochoa. María Julia, tienes que activar el micrófono. Ahora sí, espero. Perdonen. Quería comprobar que se estuviera viendo la pantalla, la presentación de la lámina. Espero que así sea. Bien. En caso de que no sea así, por favor, me lo hacen saber. Buenos días a todos los que se encuentran en Colombia, las personas que están en Alemania, buenas tardes. Ante todo, quiero dar las gracias, profundas gracias, a las personas que han organizado el evento, especialmente al profesor Michael Stobar y al doctor Daniel Barreto, por esta labor tan espectacular, de verdad, que han hecho organizando el evento en unas situaciones que son tan complejas y además por toda la labor que han hecho para la asociación en el marco de la cual estamos reunidos hoy. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta y por invitarme para este evento. Bueno, como decía el profesor Stobar, mi presentación se aleja bastante del tema que ha predominado hasta ahora. Yo voy a hablar sobre una reforma que está siendo propuesta del Código Civil en Colombia, pero muy particularmente refiriéndome a las disposiciones en materia de derecho internacional privado que encontramos en ese proyecto de reforma del Código Civil colombiano. Perfecto. El contenido de mi presentación es el siguiente. Yo voy a comenzar con una breve nota preliminar acerca del proyecto de reforma. Luego pasaré a tratar las dos partes principales de mi presentación. La primera parte se refiere a observaciones sobre ciertos aspectos generales en materia de derecho internacional privado en Colombia. Cada uno de estos aspectos yo lo voy a tratar observándolo de forma general, cuál es la situación actual en Colombia, qué dice sobre ello la propuesta de reforma o el proyecto de reforma que actualmente se está proponiendo y algunas recomendaciones que me atrevo a hacer en relación con cada uno de esos aspectos generales. La segunda parte está referida a algunos comentarios, algunas cuestiones muy particulares sobre la regulación en sí que encontramos dentro de el proyecto de reforma. Y terminaré con una brevísima observación final. Yo me voy a permitir leer la presentación y espero hacerlo en el tiempo que así sea. Si no, pues la persona que está moderando, que es el profesor Stobar, pues me lo hará saber y me adaptaré, de manera que podamos tener tiempo también para la discusión.
Bien. En primer lugar, debo decir que actualmente hay un proyecto de reforma del Código Civil de Colombia que está siendo impulsado por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Este proceso está siendo acompañado por el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia. En el sitio web dedicado a dicha iniciativa, se nos informa que esta se realiza en el sentido de actualizarlo y al mismo tiempo unificarlo en su régimen de obligaciones y contratos con la legislación mercantil. Para ello no se pretende partir de cero, sino tener como insumo de estudio y apoyo el proyecto del Código Civil elaborado en 1984. A este último proyecto, que fue elaborado por José Alejandro Bonivento Fernández, Pedro Lafont Pianeta y Arturo Valencia Sea, me referiré en esta presentación como el proyecto de 1984. El proyecto de reforma incluye normas sobre derecho internacional privado, principalmente en el libro 1, parte general, título 1, de la aplicación de las leyes, capítulo 5, conflicto de la ley en el espacio. Esto se encuentra en los artículos 21 a 33, allí se encuentran normas que se refieren a disposiciones generales del Estado civil y de la capacidad, de los derechos reales, de los negocios y hechos jurídicos, derecho de familia y sucesiones. Cuando corresponda haré referencia también al artículo 707 que se refiere a compraventa internacional de mercaderías. A continuación paso a explicar las observaciones generales. En primer lugar, es de resaltar que el proyecto de reforma nos recuerda claramente que el derecho internacional privado es derecho nacional. El derecho internacional privado determina cómo se regulan las situaciones privadas relacionadas con más de un ordenamiento jurídico. Dedicarse a esto es lo que hace que a esta materia jurídica se le denomine derecho internacional privado, es decir, el adjetivo internacional se debe a lo que acabo de describir. Y estas normas indican, esta materia jurídica indica a las autoridades nacionales, a los jueces, a los servidores públicos de la administración, etcétera, cómo deben decidir ese tipo de situaciones cuando deban decidirlas por tener competencia para ello. Estas normas se encuentran en instrumentos normativos dictados por los órganos legislativos nacionales o en instrumentos supranacionales. Además, una vez que el Estado firma y ratifica tratados internacionales sobre esta materia, estos pasan, de acuerdo con las particularidades que al respecto existan en el país, a formar también parte del régimen jurídico que las autoridades nacionales deben considerar. La situación actual en Colombia se puede resumir diciendo que este tipo de normas se encuentran en Colombia dispersas en diferentes instrumentos normativos. A nivel nacional se encuentran normas de derecho internacional privado en el Código Civil, en el Código de Comercio, y también hay en algunas normas especiales, como por ejemplo la Ley sobre Garantías Mobiliarias. Adicionalmente, son aplicables en Colombia las normas de derecho internacional privado que se encuentran en decisiones de la Comunidad Andina. Esto, por ejemplo, ocurre en materia de transporte. Colombia también ha firmado y ratificado tratados internacionales sobre temas de derecho internacional privado. Algunos de dichos tratados son modernos y tratan temas internacionalmente importantes. Por ejemplo, compraventa internacional de mercaderías, adopción internacional, sustracción internacional de menores, obligaciones alimentarias, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras, cooperación judicial internacional o arbitraje internacional. La mayoría de estos tratados han sido adoptados en el seno de organizaciones internacionales, como la Conferencia de La Haya, el Instituto para la Unificación del Derecho Privado, la Organización de Estados Americanos, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Entre los tratados vigentes en Colombia se encuentran también tratados internacionales adoptados en tiempos más antiguos, entre los que destacan los tratados de Montevideo de 1889 y algunos tratados bilaterales como los que han sido celebrados con Ecuador y con España a comienzos del siglo XX. Sobresale entre todos los tratados firmados y ratificados por Colombia la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, que fue aprobada por Colombia mediante la Ley 21 de 1981, cuya relevancia ha sido adecuadamente considerada de manera reciente por la Corte Constitucional en la sentencia ICU 768 del 16 de octubre de 2014 en proceso de tutela para la protección del derecho al debido proceso. En cuanto al proyecto de reforma,
se puede identificar al menos 2 puntos en los cuales se toman en cuenta desarrollos internacionales, los cuales han tenido lugar, sin embargo, fuera del ámbito específico del derecho internacional privado. Esto tiene que ver con los derechos fundamentales que se integran, que contemplan igualmente los derechos humanos dentro del marco del bloque de constitucionalidad y se encuentran referidos en el artículo 21, segundo párrafo, que se refiere a los derechos fundamentales como límite a los efectos de las leyes extranjeras en Colombia. Y el otro aspecto en este sentido es la propiedad intelectual, que se encuentra en el artículo 25. A estos artículos me voy a referir posteriormente. En lo que se refiere a lo que estoy tratando en este punto, una recomendación posible sería la siguiente. Es cierto, como lo estoy afirmando, que el derecho internacional privado es derecho nacional. Sin embargo, la revisión y eventual reforma del derecho internacional privado colombiano debe realizarse teniendo en cuenta no solo las normas nacionales, sino también desarrollos internacionales que han tenido lugar dentro del ámbito específico del derecho internacional privado. Con esto aludo particularmente a los tratados de derecho internacional privado que han sido firmados y ratificados por Colombia, pero también a los que no han sido ratificados. Por ejemplo, a aquellos que han sido adoptados en la Organización de Estados Americanos, en este particular, y que no han sido ratificados por Colombia. Algunos lo han sido, otros no. En este particular es de anotar muy brevemente el hecho de que los tratados adoptados en el ámbito latinoamericano reflejan la amplia y rica historia del derecho internacional privado en nuestra región latinoamericana. Algunos de estos tratados, incluyendo tratados que están vigentes para Colombia, son ciertamente antiguos y no responden necesariamente a intereses y concepciones actuales. Sin embargo, considero que no es correcto dejar tales tratados de lado sin más, únicamente deduciendo de su antigüedad como evidente su obsolescencia. Creo que sería necesario observar con atención los tratados adoptados en América Latina, y creo que esto incluso representaría eventualmente una valiosa oportunidad para Colombia de reimpulsar el acercamiento entre los países latinoamericanos para dialogar sobre estos temas. Paso ahora al segundo aspecto general que quisiera resaltar. El derecho internacional privado va más allá de las normas que establecen el ordenamiento jurídico aplicable a situaciones relacionadas con varios ordenamientos jurídicos. El derecho internacional privado abarca fundamentalmente 3 ámbitos. Primero, determinación de la competencia de las autoridades nacionales para decidir sobre las situaciones relacionadas con varios ordenamientos jurídicos. Segundo, determinación del ordenamiento jurídico que dichas autoridades deben aplicar para decidir este tipo de situaciones. Y tercero, determinación de las circunstancias bajo las cuales es posible el reconocimiento y ejecución de las sentencias emitidas en el extranjero. En cuanto a la situación actual a este respecto, ya me he referido al segundo punto de la determinación del ordenamiento jurídico aplicable. En cuanto al primer punto, Colombia carece de normas generales claras en torno a la competencia judicial internacional directa. Perdón, escucho a alguien. Bien, les decía que Colombia carece de normas claras en relación con la determinación de la competencia judicial internacional directa, es decir, para la competencia de los tribunales para decidir sobre situaciones relacionadas con más de un ordenamiento jurídico. Esto contrasta con la situación específicamente en materia de arbitraje internacional. Al respecto, tiene Colombia la Ley 1563 del 2012. Con el fin de salvar esta carencia, la doctrina ha propuesto hacer uso de la tesis de la extrapolación de las normas que regulan la competencia interna por el territorio, particularmente el artículo 28 del Código General del Proceso, para resolver situaciones privadas relacionadas con más de un ordenamiento jurídico, mediando la adecuación pertinente en cada caso. Se ha recomendado que se use en el marco constitucional, en particular el artículo 230 de la Constitución Política de Colombia, principios generales del derecho deducidos de normas internacionales sobre la materia como criterios auxiliares de la labor judicial. Se trataría, por ejemplo, del principio según el cual son competentes los tribunales del lugar del domicilio del demandado para toda clase de acciones. Sin embargo, tales soluciones no son suficientes para salvar plenamente la ausencia de legislación en torno a la competencia de los tribunales colombianos, para conocer y decidir sobre las situaciones a las que me estoy refiriendo.
En cuanto al tercer punto, las normas que al respecto se encuentran en el Código General del Proceso, me refiero a los artículos 605 a 607, son básicamente las mismas que se encuentran en el Código de Procedimiento Civil. Esto nos refleja que no ha habido una revisión de fondo reciente de las normas sobre reconocimiento y ejecución de sentencias judiciales extranjeras. En relación con lo que encontramos a este respecto en el proyecto de reforma, cabe anotar que el proyecto de reforma se refiere al segundo ámbito que mencionaba, es decir, a la determinación del ordenamiento jurídico que se debe aplicar para decidir situaciones relacionadas con más de un ordenamiento jurídico. Debido a que se trata de una revisión de normas sustantivas, el proyecto de reforma no considera los otros aspectos a los que he hecho referencia. Estos son la determinación de la competencia de las autoridades nacionales para decidir sobre las situaciones relacionadas con varios ordenamientos jurídicos y la determinación de las circunstancias bajo las cuales es posible el reconocimiento y la ejecución de sentencias emitidas en el extranjero. No obstante, estos dos ámbitos también deberían ser revisados en Colombia. En este sentido, la recomendación que puedo hacer al respecto es que el derecho internacional privado en Colombia sea revisado tomando en cuenta todos los ámbitos que lo componen. Tomar en cuenta todos estos ámbitos en su conjunto podría permitir realizar una regulación más sistemática y armónica, así como apreciar más claramente la naturaleza básica de este campo jurídico en relación con las materias especiales dentro del derecho privado. A tal efecto, podría resultar útil partir de una observación acuciosa y crítica de normas existentes, como lo son, entre otras, aquellas que encontramos en la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, que, como he mencionado anteriormente, fue aprobada en Colombia por la Ley 21 de 1981, así como también ciertas propuestas que han sido realizadas por la doctrina que apuntan a la conformación o a la realización de una legislación específica sobre esta materia. Me refiero en particular a la propuesta realizada por el profesor José Luis Marín Fuentes. En relación con el tercer aspecto general que quisiera resaltar, este se refiere a que legislar en el campo del derecho internacional privado presupone una labor comparativa. Las normas de derecho internacional privado en sentido estricto son las normas de conflictos de leyes, que indican cuál ordenamiento jurídico es aplicable a situaciones privadas vinculadas con más de un ordenamiento jurídico. Para hacer esto, se usa lo que generalmente se denomina factor de conexión. Es decir, si por ejemplo tenemos una norma que indica que la legislación aplicable en materia de derechos reales es la legislación del lugar donde los bienes se encuentran ubicados, la ubicación de los bienes es ese factor de conexión. Ahora bien, antes de decidir qué factor de conexión se usará en una norma de derecho internacional privado, se debe realizar una comparación que consiste en observar qué se desprendería de la utilización de cada uno de los diferentes factores de conexión que podrían ser usados según la materia de que se trate. Actualmente, en cuanto a la situación actual al respecto, yo voy a hacer uso de una expresión que se encuentra en la exposición de motivos del proyecto de 1984, que dice, en relación con las normas de derecho internacional privado vigentes entonces, que son las mismas que tenemos vigentes ahora, representan un sistema ininteligible y monstruoso. Al menos en parte considero que esa afirmación, además de estar aún vigente, puede deberse al hecho de que no existió propiamente una labor comparativa en el proceso legislativo del cual derivó el actual Código Civil. Sería necesario realizar una investigación histórica minuciosa para comprobar dicha suposición. Sin embargo, en apoyo de la suposición que estoy refiriendo, basta con recordar aquí que en lo tocante a derecho internacional privado, el Código Civil de Chile de 1855 fue seguido con gran fidelidad en Colombia, como lo fue en general en el resto de América Latina. En cuanto al proyecto de reforma, no es posible deducir de él que se haya realizado una comparación como la que estoy enunciando, así como tampoco consta en el proyecto de 1984 que es tomado, como he dicho antes, por el proyecto de reforma actual como insumo de estudio y apoyo.
En este sentido, la recomendación a este respecto sería realizar una comparación previa a la formulación de cada norma de derecho internacional privado, a partir de la cual sea posible justificar la escogencia de determinados factores de conexión para cada materia. La cuarta observación general es la siguiente. El derecho internacional privado presupone la consideración y la posibilidad de aplicación de derecho extranjero. Las normas de derecho internacional privado en sentido estricto, es decir, las normas de conflicto de leyes, indican cuál ordenamiento jurídico es el que debe ser aplicado para resolver situaciones privadas vinculadas con más de un ordenamiento jurídico. Ya a esto me he referido. El ordenamiento jurídico aplicable puede ser el ordenamiento jurídico nacional, es decir, la lex fori, o puede ser el ordenamiento jurídico extranjero, un ordenamiento jurídico extranjero. Una norma de conflicto de leyes se denomina unilateral cuando establece que el ordenamiento jurídico nacional es el que se debe aplicar. Si el factor o factores de conexión de una norma de conflicto de leyes permiten la posibilidad de aplicar un ordenamiento jurídico extranjero, dicha norma se llama bilateral. Sin embargo, la efectiva aplicación del ordenamiento jurídico extranjero, una vez que este ha sido establecido, dependerá de la evaluación que ha de realizarse para saber si es acorde con ciertas circunstancias, entre las que destacan que no vaya en contra del orden público internacional del país, que no implique fraude a la ley y que no vaya en contra de las normas de aplicación necesaria, por ejemplo. Además, se requiere considerar otros aspectos, por ejemplo, la aplicación de la ley extranjera de oficio por parte de los jueces, o la existencia de derechos adquiridos en país extranjero, o incluso la conveniencia o no de contemplar la existencia de las llamadas cláusulas de escape, que deja un importante margen de flexibilidad para la autoridad que conoce del caso. Actualmente en Colombia, ¿qué podemos observar? Las más sobresalientes normas de conflicto de leyes vigentes actualmente en Colombia son unilaterales. Es el caso del artículo 19 del Código Civil, que se refiere a derechos personales, o del artículo 20, que se refiere a derechos reales. También habría de mencionar en este sentido el artículo 869 del Código de Comercio, que se refiere a los contratos mercantiles. Existen algunas normas bilaterales, es cierto, como por ejemplo el artículo 21 del Código Civil sobre la forma de los instrumentos públicos, o el artículo 83 de la Ley sobre Garantías Mobiliarias. Entre las circunstancias bajo las cuales se ha de evaluar si efectivamente es posible la aplicación de ordenamiento jurídico extranjero, solo existe en Colombia cierta claridad en relación con el orden público que ha sido tratado copiosamente por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia al decidir sobre el reconocimiento de sentencias extranjeras. Decisiones según las cuales este debe ser aplicado de manera excepcional e interpretado restrictivamente. El orden público y el fraude a la ley se encuentran en la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, que al ser un tratado internacional solo es aplicable pues, entre los estados que lo han firmado y ratificado. No hay en Colombia ninguna norma, ni nacional, ni de origen nacional, ni de origen internacional, sobre normas de aplicación necesaria. Lo mismo ocurre en relación con la calificación, que debe ser realizada en cada caso para saber cuál será el régimen jurídico a través del cual será analizada la situación. Tampoco hay regulación en relación con el reenvío, con lo cual, no existiendo limitación expresa, se podría llegar a la necesidad de considerar la aplicación de un ordenamiento jurídico bastante distante del que la norma de conflicto nacional ordena aplicar. En el proyecto de reforma, ¿qué se puede observar? Pues que las leyes incluidas, las normas incluidas, que son normas de conflicto de leyes, como he dicho, son bilaterales. Esto quiere decir que contemplan la posibilidad de aplicar ordenamientos jurídicos extranjeros. En cuanto a las circunstancias bajo las cuales se ha de evaluar si efectivamente es posible la aplicación del ordenamiento jurídico extranjero, el proyecto de reforma solo hace referencia a orden público y fraude a la ley. No se incluye regulación alguna sobre otras circunstancias, tales como las normas de aplicación necesaria, el establecimiento del contenido del derecho extranjero, la calificación o el reenvío, etc. Puesto que las normas de conflicto que incluye el proyecto de reforma son normas bilaterales, como he dicho, se haría ineludible la consideración de la regulación de las circunstancias que acaban de ser referidas.
En este sentido, se recomendaría estudiar y analizar la regulación sistemática de las circunstancias que deben considerarse para evaluar la aplicación de un ordenamiento jurídico extranjero al resolver una situación vinculada con más de un ordenamiento jurídico. Y son aquellas a las que básicamente ya he hecho referencia, algunas de las cuales se encuentran en la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, pero otras no. La última observación general que quiero tratar es la siguiente. De acuerdo a mi experiencia en la enseñanza e investigación en esta materia, yo me atrevería a hacer esta afirmación. Creo que el conocimiento y el estudio sobre derecho internacional privado en Colombia tienen que ser fortalecidos. El derecho internacional privado suele ser incomprendido, pero esto no quiere decir en absoluto que no sea importante. El derecho internacional privado acumula siglos de experiencia en el tratamiento teórico y normativo de las maneras como los diversos ordenamientos jurídicos se relacionan entre sí, pero muy especialmente de la forma como el ordenamiento jurídico nacional de cada país se relaciona con los ordenamientos jurídicos extranjeros. Esto es así porque el campo jurídico del que estamos conversando se ocupa de las situaciones privadas relacionadas con más de un ordenamiento jurídico y se plantea la posibilidad de aplicar derecho extranjero. Esto históricamente ha sido uno de los puntos más álgidos de discusión siempre en esta materia. Lo dicho, junto con el creciente relacionamiento entre sujetos, bienes, capitales, servicios, más allá de las fronteras estatales, en el marco de la globalización, justifica que se atienda a la necesidad de que el derecho internacional privado sea estudiado y comprendido. Frente a ello, conviene aclarar que si bien es cierto que el estudio de otras materias, por ejemplo, en materia de derecho público, es muy importante y es fundamental, el arraigo de otras materias en la soberanía estatal no permite observar completamente las situaciones o todas las dimensiones de las situaciones privadas relacionadas con varios ordenamientos jurídicos y particularmente la diversidad jurídica cuya consideración está en la base misma del derecho internacional privado. Aquí quiero hacer una acotación y es que podemos leer en la página web del Ministerio de Justicia y Derecho en relación con este proyecto de reforma que uno de los objetivos generales que se persigue es crear espacios para la inclusión de grupos históricamente marginados. No voy a extenderme sobre esto, pero creo que esto abre un espacio bastante interesante en cuanto a la consideración de grupos que históricamente no han sido considerados por el derecho internacional privado latinoamericano, esto por razones históricas, cuyo tratamiento me podría llevar mucho tiempo hablar, pero estoy haciendo referencia sobre todo a la diversidad jurídica que nace de la existencia de diversos sistemas normativos indígenas en nuestra región. El derecho internacional privado ofrece una perspectiva muy interesante en ese sentido. Bien, en cuanto a la situación actual, en el caso colombiano, solamente escasas universidades incluyen la enseñanza del derecho internacional privado en sus programas de pregrado de derecho. Y cuando se incluye, se tiende a pensar que para enseñar derecho internacional privado basta con impartir un curso sobre algún régimen especializado que se encuentre en boga en el momento, como pues, los contratos internacionales, la compraventa internacional de mercaderías, el arbitraje internacional, el derecho internacional de la familia. Eso está muy bien, pero no se observa con el detenimiento debido los fundamentos de la materia. Por supuesto, esta situación inevitablemente ha hecho mella en el desarrollo doctrinario y jurisprudencial en el campo del derecho internacional privado en el país. De ello es producto, por ejemplo, el hecho que me resulta muy llamativo a mí, de que Colombia haya prácticamente olvidado en las últimas décadas a algunos de sus más doctos autores en la materia. Me refiero, por ejemplo, a Alfredo Cocarango, a José Joaquín Caicedo Castilla, a Ramón Mantilla Rey, que no se encuentran prácticamente citados en las doctrinas o en los textos actuales. Parece haberse olvidado la habilidad que estos autores tuvieron para facilitar mediante sus escritos la comprensión de los entresijos de la materia. Y lo que a mí me resulta más llamativo, los aportes que estos pudieron hacer a la dilatada tradición latinoamericana en el campo del derecho internacional privado. En cuanto al proyecto de reforma, observaría que no son claros los aspectos conceptuales o teóricos sobre los que se encuentra basado el proyecto.
no lo podemos ver, no tiene una exposición de motivos el proyecto, y entonces es bastante difícil saber con claridad cuál fue esa base conceptual que se utilizó como punto de partida. Y lo mismo ocurre en cierto sentido en la exposición de motivos del proyecto de 1984, que no es suficientemente detallada en relación con este tema en particular. La recomendación en cualquier caso que yo haría es que la revisión del derecho internacional privado se haga más allá del proyecto de reforma, o en cualquier caso, si se inserta dentro del proyecto de reforma, fuera una revisión amplia del derecho internacional privado colombiano, en la que se tomen medidas para fortalecer el conocimiento y estudio de los fundamentos del derecho internacional privado, y esto podría, por supuesto, ser tomado tanto dentro de las universidades, no únicamente incluyendo cursos en los programas, sino también formando a los docentes encargados de impartir tales cursos, y asimismo implicaría de manera muy especial que simultáneamente sean formados también los jueces y demás operadores jurídicos en esta materia desde la perspectiva a la cual estoy haciendo referencia. Ahora me voy a referir a algunos comentarios específicos. Los que siguen, los que voy a referirme a ciertos rasgos muy generales que puedo esbozar a partir de determinadas cuestiones que observamos en cada una de las secciones en las que se encuentran normas de derecho internacional privado en el proyecto de reforma. En cuanto a las disposiciones generales, el primer párrafo del artículo 21 contiene el principio de territorialidad de la ley. La variación más resaltante en relación con la norma respectiva del Código Civil actual, que es el artículo 18, es que no solo se refiere a nacionales y extranjeros residentes, sino que también se incluye a personas en tránsito. El principio de territorialidad es fundamental en derecho internacional privado, pues se encuentra en la base de su naturaleza nacional, a la cual ya hice referencia. De manera que un ordenamiento jurídico extranjero será aplicable cuando las normas que hacen parte del sistema jurídico nacional, ya sean estas de origen nacional, supranacional o internacional, contemplen su aplicación. El segundo párrafo del artículo 21 se refiere al orden público, como límite a los efectos de las leyes extranjeras en Colombia. Como ya notamos, la compatibilidad del ordenamiento jurídico extranjero que resultare aplicable en virtud de una norma de conflicto de leyes con el ordenamiento público internacional del país del foro es una de las circunstancias más importantes para que su aplicación en un caso concreto pueda tener lugar efectivamente. El orden público se encuentra regulado, como ya se indicó, en el artículo 5 de la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado. Por otra parte, la Sala de Casación Civil, como también lo anotamos anteriormente, en particular la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, ha aclarado el contenido y alcance de esta figura, resaltando que es excepcional y por tanto su interpretación y aplicación deben ser restrictivas, y además ha aclarado que el orden público abarca los derechos fundamentales. En este sentido, el segundo párrafo del artículo 21 viene a incorporar a la legislación nacional la indicada regulación internacional, así como el mencionado desarrollo jurisprudencial. El tercer párrafo del artículo 21 incluye la figura del fraude a la ley. El fraude a la ley también se encuentra en la Convención Interamericana sobre Normas Generales del Derecho Internacional Privado, y la diferencia en relación con esta es que el segundo párrafo del artículo 21 contempla el fraude de la ley de manera general, sin exigir para su configuración la presencia del elemento intencional o subjetivo. Finalmente, el último párrafo del artículo 21, que se refiere al reconocimiento de sentencias, contiene una frase que es poco clara. Dice: sentencias proferidas con base en la ley extranjera. Pareciera una primera lectura que se estuviera incluyendo las sentencias proferidas por tribunales nacionales basadas en derecho extranjero, que, como decimos, esto podría ocurrir más cuando las normas que se contemplan son bilaterales. Sin embargo, del resto de la norma puede deducirse que se trata de sentencias proferidas por tribunales extranjeros. Partiendo de ello, este párrafo no hace más que referir, de manera general, lo que ya se encuentra regulado en el Código General del Proceso, artículos 605 a 607. En cuanto al Estado civil y capacidad
Al incorporar el domicilio como factor de conexión, la primera oración del artículo 22 incluye un cambio importante respecto de la normativa actual. Actualmente, el artículo 19 del Código Civil contiene una norma unilateral que ordena que el estado y capacidad civil y capacidad de los nacionales colombianos se regule por el ordenamiento jurídico de su nacionalidad, es decir, derecho colombiano. A este respecto, la doctrina nacional ha criticado ese artículo y ha llamado la atención sobre el hecho de que solo atañe a los colombianos y no se refiere al estatuto personal de los extranjeros ni a los conflictos de leyes que puedan nacer de él. Estoy citando acá al profesor Alfredo Cocarango. El artículo 22 del proyecto de reforma incluye una norma de conflicto bilateral que abarca a las personas físicas extranjeras. Al contener el domicilio como factor de conexión, el artículo 22 refleja la misma solución que se encuentra en el Tratado de Montevideo de 1889, que fue aprobado en Colombia por la Ley Aprobatoria 33 de 1992. Si, como se propone en el artículo 22, se incorpora a la legislación nacional una norma de conflicto que usa el domicilio como factor de conexión, el ordenamiento jurídico en lugar del domicilio de una persona, colombiana o extranjera, será aplicable a toda situación en la que deba dilucidarse su estado civil o capacidad, y no solo a los estados que hagan parte de un tratado internacional. Por otra parte, la segunda oración del artículo 22 sujeta a la constitución y existencia de las personas jurídicas de derecho privado también al ordenamiento jurídico del lugar de su domicilio. El proyecto de reforma plantea una unificación, como hemos mencionado antes, con la legislación mercantil, no solo en materia de obligaciones y contratos. Esto podría entonces significar o bien que el artículo 22 del proyecto de reforma no aplicaría a las sociedades mercantiles, que continuarían estando regidas por el Código de Comercio, artículo 469 y sucesivos, o bien que esta última normativa debería ser observada en relación con lo establecido en el artículo 22. En cuanto a los derechos reales, el primer párrafo del artículo 24 del proyecto de reforma contiene la regla lex reisite. Esta regla, basada en el principio de territorialidad, usa la ubicación de los bienes para resolver las situaciones vinculadas con más de un ordenamiento jurídico cuando éstas se refieran a derechos reales. La solución que esta regla ofrece, la inclusión de esta regla, ofrece a este tipo de situaciones, ha sido la más utilizada tradicionalmente. Es la que se encuentra de manera unilateral en el actual artículo 20 del Código Civil. Tómese en cuenta que al no distinguirse entre bienes muebles e inmuebles, la regla lex reisite aplica a ambas clases de bienes. Esto se encuentra de manera expresa en el artículo 26 del Tratado de Montevideo de Derecho Civil Internacional de 1889, que he referido anteriormente. Por su parte, los párrafos segundo y tercero del artículo 24 regulan el conflicto móvil y lo hace de la misma manera que se encuentra también en el Tratado de Montevideo de 1889, artículo 30. Que consiste en el respeto de los derechos adquiridos siempre que hayan sido adquiridos en el estado de origen, siempre que se cumplan ciertos requisitos establecidos en el país de destino. Como dije en el comentario anterior, en relación con este artículo, también se puede decir que al incorporarse en la legislación nacional lo que ya se encuentra en la normativa internacional, esta solución entonces pasa a ser aplicable a toda situación, independientemente de que se trate o no de situaciones vinculadas con estados que forman parte del tratado internacional. Finalmente, la incorporación del artículo 25 del proyecto de reforma sobre bienes inmateriales en sustitución del artículo 19 del proyecto de 1984 resulta llamativa. El artículo 19 del proyecto de 1984 ordenaba la aplicación del ordenamiento jurídico en lugar del registro como solución para resolver el conflicto de leyes en situaciones referidas a derechos de propiedad intelectual y derechos análogos. Esa es una solución posible, aunque es distinta de la utilización del principio de lex loci protectionis, según el cual se aplica la ley del ordenamiento jurídico donde se reclama la protección que se ha entendido como universalmente reconocido en esta materia. En cualquier caso, la norma material que se encuentra en el artículo 25 del proyecto de reforma actual, el que se está discutiendo actualmente, tal cual está redactado, no viene a añadir prácticamente nada frente al principio de territorialidad que ya fue comentado. En cuanto a los negocios y hechos jurídicos,
El primer párrafo del artículo 26 y el primer párrafo del artículo 27 contienen una solución similar a la que encontramos en los párrafos segundo y tercero del actual artículo 20 del Código Civil. Ambas regulaciones consideran el ordenamiento jurídico extranjero, cuando se trate de un contrato que ha sido celebrado en el extranjero, únicamente para la existencia y validez del contrato y sujetan los efectos al ordenamiento jurídico del lugar del cumplimiento. Hay, sin embargo, diferencias importantes. La diferencia más importante es que el artículo 20 actual contiene una norma de conflicto unilateral, como mencioné anteriormente, mientras que los artículos 26 y 27 del proyecto de reforma contienen normas bilaterales, lo que conduce a la posibilidad de aplicar ordenamientos jurídicos extranjeros. Por otra parte, puesto que el artículo 20 del actual Código Civil se refiere a derechos reales sobre bienes ubicados en Colombia, dicho artículo alude únicamente a contratos celebrados en el exterior que versen sobre bienes ubicados en el territorio colombiano. El primer párrafo del artículo 26 y el primer párrafo del artículo 27 del proyecto de reforma se refieren a negocios jurídicos de manera general. En materia contractual, el proyecto de reforma incorpora una novedad relevante que no se encuentra en el proyecto de 1984. Esta se refiere a la autonomía de la voluntad de las partes en su dimensión conflictual, es decir, se reconoce a las partes la libertad de escoger el ordenamiento jurídico que regirá el contrato. Al respecto, la doctrina colombiana ha sido abundante, de manera que no voy a hacer más que algunas anotaciones muy generales. El segundo párrafo del artículo 27 contempla la libertad de escoger el ordenamiento jurídico que regirá el contrato, siempre que el ordenamiento jurídico escogido tenga alguna conexión con el negocio de que se trate. La aplicación del ordenamiento jurídico con la conexión más estrecha se contempla en este sentido como un límite al ejercicio de la autonomía de la voluntad conflictual. Esto ocurre de manera similar en el ámbito estadounidense, de acuerdo al Restatement Second of Conflicts of Law, en la sección 187, 2A. Y esta solución es muy diferente a la que se encuentra en el artículo 9 de la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, de la cual esta es una de las convenciones que ha sido adoptada en el marco de la Organización de Estados Americanos y que no ha sido ratificada por Colombia. En esta convención se encuentra que se ha de aplicar el ordenamiento jurídico con la conexión más estrecha a falta de elección realizada por las partes. Una flexibilidad tal no la encontramos en el artículo 27 del proyecto de reforma, porque según esta norma, si las partes no han realizado la elección del ordenamiento jurídico que regirá el contrato, se aplicará el ordenamiento jurídico 1 del domicilio del benefactor para los efectos de los contratos de beneficencia y 2, el del lugar de su celebración para los efectos de los negocios en los cuales no pueda determinarse el lugar de cumplimiento. Debido a la rigidez de lo dispuesto en esta parte de la norma, su inclusión no parece adecuada. Esto se acerca considerablemente a lo establecido en el artículo 186 del Código de Derecho Internacional Privado, conocido como Código Bustamante de 1928, que no fue ratificado por Colombia. Es de recordar que la aplicación de la lex loci executionis es la solución que se encuentra actualmente en el Código de Comercio, artículo 869, que es una norma de tipo unilateral, como anoté anteriormente. Si con la reforma del Código Civil se pretende hacer una unificación en el régimen de obligaciones y contratos con la legislación mercantil, lo anotado anteriormente cobra aún mayor relevancia. En efecto, la regulación del proyecto sustituiría la normativa que actualmente encontramos, en la que ocupa el lugar central el artículo 869 del Código de Comercio, según el cual los contratos mercantiles que se ejecuten en Colombia están sujetos a la legislación colombiana. Es de anotar, por otra parte, que nada se dice en el párrafo segundo del artículo 27 del proyecto de reforma acerca de la aplicación de la autonomía de la voluntad de las partes para la escogencia del foro. Finalmente, en materia contractual habrá de tenerse en cuenta la norma que el proyecto de reforma incorpora en el artículo 707. De una primera lectura de esta norma, se desprendería que se busca incluir dentro de la normativa nacional la regulación de la Convención de las Naciones Unidas sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías, que fue adoptada en Colombia por la Ley 1518 de 1999, con lo cual resultaría esta aplicable de manera general más allá de los países que hacen parte de dicha regulación internacional. Sin embargo, la redacción no es clara y no es posible además saber con certeza a qué se está haciendo referencia con la expresión normas de contratación internacional que aparece al final del artículo.
En cuanto a las situaciones relativas a responsabilidades extracontractual, solo anotar que esta materia no se encuentra regulada actualmente en Colombia. Se acoge en el artículo 28 del proyecto de reforma el principio del lex loci delicti comissi, según el cual este tipo de situaciones se rige por el ordenamiento jurídico del lugar de la ocurrencia de los hechos que dan nacimiento a la responsabilidad, en defecto de lo cual, según el artículo 28, se aplicaría el ordenamiento jurídico del lugar del domicilio de la persona que ha realizado el respectivo hecho. La solución que ofrece este artículo es bastante similar también en este caso a la que encontramos en el artículo 168 del Código Bustamante de 1928 que antes mencionamos. En materia de familia, creo que me daría tiempo para mencionar algunas cuestiones. El primer párrafo del artículo 29 habla de, y también los artículos 30 y 31 contemplan las soluciones de base territorial que también encontramos en los artículos 11 y 12 y 13 del Tratado de Montevideo de 1889. Es de resaltar que el artículo 30 añade una solución expresa en caso de que los cónyuges tuvieran domicilios distintos, caso en el cual se acude a la ley del último domicilio común, que es una solución generalmente utilizada en estos casos. En el artículo 32 observamos que se ofrece una solución cercana, aunque más general, a la que se encuentra en el artículo 168 del actual Código Civil. En materia de sucesiones, solo comentar que en relación con el artículo 1012 del Código Civil, esta propuesta del primer párrafo del artículo 33 del proyecto de reforma imprime mayor claridad a la determinación del ordenamiento jurídico aplicable a situaciones relativas a sucesiones que se encuentran vinculadas con más de un ordenamiento jurídico. El segundo párrafo del artículo 33 incluye dos cuestiones que valdría la pena resaltar brevemente. Por un lado, la aplicación de la regla lex recite, que después de todo es la regla general frente a las normas de sucesiones, pero solamente cuando existan bienes en otros países. Esto significaría que tendría que aplicarse el ordenamiento jurídico del lugar de la ubicación, que sería un ordenamiento jurídico extranjero. Por otro lado, este mismo párrafo ofrece un espacio a la autonomía de las partes, que es una tendencia en la normativa sobre esta materia. Ya entonces, para terminar, solamente quisiera apuntar que la regulación en materia de derecho internacional privado que se encuentra en el proyecto de reforma lamentablemente es una regulación incompleta. Una regulación tal no bastaría para atender la necesidad que existe en Colombia de un tratamiento normativo sistemático sobre esta materia, y no contribuiría a resolver lo que ya los autores del proyecto de 1984 habían identificado como una situación en cierto sentido caótica. En este sentido, más allá de los breves comentarios que específicamente he hecho sobre las normas que se encuentran en el proyecto de reforma, quisiera llamar la atención a atender especialmente las observaciones generales que presenté en la primera parte. Muchísimas gracias por su atención y disculpen si me excedí un poco en el tiempo. Muchísimas gracias a María Julia por esta presentación, este análisis muy completo, muy profundo del proyecto de reforma en el área del derecho internacional privado. Hay preguntas de parte de los participantes. Sí, por favor, Denise Wiedemann. Sí, muchas gracias. Eso fue muy interesante para mí. Trabajo en el Instituto Max Planck en Hamburgo y mi pregunta se refiere a los tratados internacionales, en particular el Tratado de Derecho Internacional, el Tratado de Montevideo. ¿Es el tratado aplicable en relación con terceros países, por ejemplo, Alemania? El Tratado de Montevideo no es aplicable con ciertos países latinoamericanos. Ahora no recuerdo el número exacto, creo que son alrededor de 6 o 7 máximo, todos ellos latinoamericanos que lo firmaron y ratificaron. En realidad son varios tratados que se adoptaron en ese Congreso de Montevideo del año 1800, pues se llevó a cabo entre 88 y 89, pero en realidad se adoptaron en el año 1889, por eso se les identifica con ese año.
Y Colombia ha adoptado 3 de esos. Son el de Derecho Internacional Civil, o el de Derecho Civil Internacional, y el de Derecho Comercial Internacional, y uno referido a Derecho Procesal Internacional. Esos 3 son los que ha adoptado Colombia. Y debo decir que ocurre con ellos, en realidad, que no son muy utilizados por los jueces. En realidad no tienen mucha aplicación. Yo me atrevería a pensar, por eso yo quise hacer el análisis general al comienzo, porque yo en realidad esa falta de aplicación de ciertas normativas, sobre todo las normativas internacionales, se debe más que a otra cosa a desconocimiento, es lo que yo pensaría. Pero respondiendo específicamente a la pregunta que me formula sobre la aplicación a otros países fuera de América Latina, y particularmente en el caso alemán, no son aplicables. Precisamente por eso yo resaltaba que una cuestión interesante sería, entre pues, las observaciones que yo podría hacer a la actual propuesta de reforma, es que si se incorpora a la legislación nacional algunas de las soluciones que tenemos en esos tratados internacionales, por ejemplo, el de Derecho Civil Internacional, entonces allí sí, pues serían aplicables para todos los estados, independientemente de que hayan sido o no parte pues, del tratado internacional. Pero en la situación actual, no sería aplicable. Gracias. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. ¿Hay otras preguntas de parte de los participantes? En el momento no. Entonces, me permito preguntar algo. Pues algunas normas de esta propuesta, de este proyecto, son bastante parecidas a las normas de las regulaciones de Roma. Por ejemplo, los artículos 26, 27 sobre relaciones contractuales, donde, por ejemplo, es relevante el lugar donde se cumple el contrato. Eso es bastante parecido a la regulación de Roma primero. Y también el artículo 28 en cuanto a la responsabilidad extracontractual, donde es relevante el lugar donde se comete más o menos el delito civil. Se puede decir que hay una cierta influencia de las regulaciones Roma de la Unión Europea en cuanto a este proyecto en Colombia, ¿o es más un proyecto autónomo? Lamentablemente no puedo más que especular, profesor Escobar, lo siento, porque como les decía, este proyecto de reforma no cuenta con una exposición de motivos donde nosotros podamos observar claramente cuáles sean las bases, ya sean teóricas o normativas, sobre las cuales se ha construido el proyecto de reforma. Es decir, no podemos trazar con certeza cuál ha sido la historia detrás, más allá del hecho de que, y en gran medida, y eso sí se puede constatar, se basa en el proyecto de 1984, que fue escrito, entre otros, por el profesor Valencia Sea. Pero en esta materia en concreto, en contratos, va más allá del proyecto de 1984. La influencia yo creo que la podríamos deducir. Yo, al igual que usted, creo que sí existe, pero no tenemos, al menos yo no tengo conocimiento de que efectivamente eso haya sido así, porque lamentablemente no conozco muy bien la historia de este proceso en particular, porque no hay mucha información en realidad sobre eso. Puedo presumirla y puedo, pero le digo, sería más una cuestión especulativa de mi parte, pero es así. Muchísimas gracias. Y pues estoy mirando el reloj y tenemos, por desgracia, avanzar a la próxima ponencia. Ya tenemos un poco de demora. Por eso, otra vez, muchas gracias a María Julia Ochoa por esta ponencia tan profunda sobre el proyecto de Derecho Internacional Privado dentro de la reforma del Código Civil.